Hace unos días hablábamos en un video del ronquido de Taos, un extraño sonido sin identificar en el desierto de Nuevo México. Hoy tratamos otro tema similar, el blop o slowdown, otro sonido hasta ahora sin fuente conocida que fue grabado en el fondo oceánico del Pacífico Sur en el verano de 1997. El que fue bautizado como blop, fue registrado por una serie de micrófonos submarinos, en algunas ocasiones distantes entre sí por más de 5.000 kilómetros de distancia, que fueron usados durante la Guerra Fría por Estados Unidos para detectar el tráfico de submarinos rusos en el Pacífico Sur. En el verano de 1997, pese a que la Guerra Fría ya se había dado por finalizada, los hidrófonos continuaban siendo usados por NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, y fue cuando tras una revisión de los registros se encontraron con una serie de sonidos de ultra baja frecuencia lentos y decrecientes con frecuencias que duraban unos 7 minutos. El origen del sonido se ubicó entre las coordenadas 50º centésimo W y 15º centésimo W, pero a día de hoy su fuente emisora continúa siendo todo un misterio. Se ha postulado que el sonido podría provenir de un animal, ya fuere de una especie desconocida de pulpo o calamar gigantesco, o de una nueva especie de ballena gigante aún más grande que la ballena azul. Sin embargo, no existe entre los cefalópodos conocidos ninguno cuya fisiología le permita producir este tipo de sonido, cavidades rellenas de gas en especial, y un cetáceo más grande que la ballena azul debería subir a la superficie para respirar, con la posibilidad de ser observado. Hasta el presente no ha habido explicación del origen del sonido. Los esfuerzos posteriores para investigarlo han sido infructuosos, ya que no se ha vuelto a oír desde 1997. El punto de origen del blop resulta relativamente cercano a la situación de la ficticia ciudad sumergida de R'lyeh, la cual forma parte de la mitología de H.P. Lovecraft, con obras como La llamada de Cthulhu, 1926. Esto ha llevado a muchos de sus seguidores a establecer relaciones entre este fenómeno y la bestia llamada Cthulhu. En la mitología Lovecraftiana el antiguo y enorme Cthulhu fue encerrado en esta mítica ciudad. Las deidades Lovecraftianas, para comunicarse entre ellas, producirían unos sonidos de frecuencias ultra bajas. El Código del Diablo. Existen muchos manuscritos medievales que a día de hoy, y tras numerosos estudios, continúan siendo un verdadero enigma para muchos. Sus contenidos, sus ilustraciones y su historia son sinónimo de misterio. Hablamos hoy del más grande de todos ellos, el conocido como Codex Gigas, libro grande en latín, también conocido como Código o Biblia del Diablo. Características del manuscrito. Lo de libro grande es un título de lo más acertado, ya que el Codex está considerado como el manuscrito más grande conservado de la época. Sus dimensiones son impresionantes. 92x 50,5x 22 centímetros. Contiene 624 páginas iluminadas con tintas roja, azul, amarilla, verde y pan de oro. Entre los textos variados se incluyen un buen número de ilustraciones recreadas con tremenda maestría. Su peso, nada menos que 75 kilogramos. Se encuentra en un estado de conservación excelente y conserva la unidad estilística con la que fue creado. De su interior faltan algunas páginas, que en algún momento de la historia fueron arrancadas, ignorando el contenido que pudieran tener. El enorme tamaño está en consonancia con el de las Biblias que se manufacturaban en Europa en los siglos XI y XI. Con su tamaño, los papas reformistas pretendían poner de manifiesto la importancia de los sagrados textos. A menudo, estas valiosas Biblias o manuscritos eran regaladas a las iglesias o monasterios por sus poderosos mecenas como medio para indicar su condición, o bien eran regalos de obispos que querían defender su poder y hacer hincapié en la importancia de la fe en tiempos difíciles. Su enorme tamaño los reducía a uso de atril, posiblemente para uso en el refectorio monacal para las lecturas a la hora de comer o en el presbiterio de la iglesia para los servicios del día. No están considerados como libros litúrgicos, pero sí que podrían ser complementarios. El Codex Gigas se podría considerar como el último gran manuscrito de estas características, ya que en las fechas en las que fue creado comenzaban a aparecer en París las Biblias de pequeño formato y un solo volumen, que acabarían por resultar bastante más prácticas que estos gigantescos pliegos. Origen del Codex Gigas. El manuscrito llamó la atención de todo aquel que conocía su existencia desde el primer día en que fue expuesto. La ilustración del diablo entronizado en una de sus páginas fue lo que le valió el famoso apodo de Biblia del Diablo. En la época medieval el manuscrito figuraba entre las maravillas del mundo y se le atribuía un enorme valor material.
La autoría del pliego se le otorga al monje Hermann el recluso del monasterio de Podlaice, aunque este es un dato bastante confuso y en realidad no se sabe a ciencia cierta quién escribió e ilustró sus pergaminos. Una nota en el interior de la portada, de finales del siglo XIII, apunta a que ciertamente, el manuscrito fue creado en el monasterio benedictino de Podlaice. Más tarde, este monasterio, que pasaba por dificultades económicas, empeñaría el manuscrito al monasterio cisterciense de Sedlec. Más tarde, sería comprado de nuevo por los benedictinos, pero esta vez en el monasterio de Brno, financiando la compra el arzobispo de Praga, por encontrarla ajustada a derecho apropiada para el tesoro de su orden. En todos los casos, el manuscrito siempre se encontró en sus orígenes dentro de la provincia de Bohemia, en la República Checa. Contenidos del Codex Gigas. Su contenido, sin duda, es lo que hace de este manuscrito un volumen especial, único y enigmático, alejándolo de las Biblias típicas manuscritas de la época. El Codex incluye, entre otros muchos temas, el Antiguo y Nuevo Testamento, traducciones latinas de Flavio Josefo, Antiquitates Iudaicae y de Bello y S.S. Iudaico, trabajos sobre la historia de los judíos, las etimologías enciclopédicas de Sevilla, en 20 libros, de Isidoro, 8 libros médicos. Los primeros 5 de origen griego o bizantino, que bajo el título de Ars Medicinae fueron lectura obligatoria para estudiantes de medicina en el sur de Italia a partir del siglo XII. Al final estos libros se convirtieron en textos de medicina en toda la Europa medieval. La leyenda de la Biblia del Diablo. Aparte de la ilustración antes mencionada de Satanás en una de sus páginas, la verdadera leyenda que siempre ha acompañado al manuscrito cuenta que el supuesto monje benedictino al que se le atribuye la obra, fue condenado a ser emparedado vivo por un grave crimen y, para que la pena le fuera condonada, el monje propuso crear una obra monumental y única que todos alabarían y que llenaría de honores al monasterio y, si eso fuera poco, la ciclópea obra sería escrita por él en tan solo una noche. Los monjes permitieron al atrevido escriba llevar a cabo su imposible tarea que, a la mañana siguiente, presentó su gigantesco libro acabado y reluciente. Nadie podía creer que tan magna tarea hubiese podido ser realizada en tan corto período de tiempo y no se tardó en rumorear que el joven monje, para cumplir su promesa, había solicitado la ayuda del mismísimo Satanás, y que fue este y no el escriba el que escribió todos y cada uno de los caracteres del manuscrito. Mito y leyendas, lo cierto es que el Codex Gigas ha conservado su poder de atracción hasta día de hoy. De un precio incalculable, ha sido codiciado por muchos y los intentos de robo se han repetido a lo largo de la historia. Temor y obsesión, quién sabe si con algún mensaje oculto o sobre. Castillo de Coral de Omestead. El castillo sin princesa. El castillo de coral de Edward Leedskalnin está considerado por muchos como la octava maravilla del mundo. Desde su construcción, en la década de los 30 del siglo pasado, técnicos y científicos han intentado dar una explicación, sin éxito, de cómo un solo hombre fue capaz de cortar y mover más de 1000 toneladas de roca caliza sin ayuda alguna. El secreto se fue con él a la tumba, pero no son pocos los que aseguran que Leedskalnin usó las mismas técnicas que los antiguos egipcios usaron para levantar las pirámides. Conozcamos un poco su historia. Edward Leedskalnin nació en Riga, Latvia, en 1887. Fue un niño bastante enfermizo que no se relacionaba mucho con el resto de niños. Su abuelo le enseñó el oficio de masón, picapedrero, quizás acompañando esos conocimientos de algún pequeño secreto. Pasaron los años, Edward tenía 26 cuando conoció al único y gran amor de su vida, la joven Agnes Scuffs, que tenía 10 años menos que él. Se enamoraron y dispusieron la boda, pero justo el día antes de la boda, Agnes cambió de opinión y abandonó a Edward, que quedó tremendamente desolado. El joven Edward, quizás pensando que la lejanía mitigaría su dolor, emigró a Estados Unidos y tras rondar por algunos lugares durante una temporada acabó por asentarse en Miami. Lejos de olvidar a su dulce 16, como él solía llamar a Agnes, dedicó el resto de su vida a construir un castillo en su honor y en su recuerdo, con la esperanza de que su joven amor volviese algún día junto a él. Su primer castillo lo construyó en Florida City en 1920, utilizando herramientas rudimentarias sacadas de desguaces y vertederos. La piedra coralina o calcárea la sacaba de la misma propiedad. En 1936 compró un terreno de unas 4 hectáreas cerca de Omestead, a unos 15 kilómetros del emplazamiento original. Leedskalnin era un hombre menudo, de apenas 45 kilos de peso.
y él solo se dispuso a trasladar, piedra a piedra, todo el castillo para volver a construirlo y seguir ampliándolo en su nuevo terreno. Como movió las aproximadamente 1100 toneladas de rocas, que en algunos casos llegaban a pesar 30 toneladas, es todo un misterio. Edward siempre trabajaba por la noche y guardaba un celoso secreto en todas sus actividades. Se dice que para cargar y descargar las piedras, utilizó un rudimentario sistema de poleas y trípodes y que usó un viejo camión para el transporte, aunque en realidad nadie vio cómo lo hizo. En el nuevo terreno, lo primero que hizo para guardar su intimidad, fue construir una muralla que rodeaba todo el recinto. Cada sección de la muralla, formada por bloques de 2,5 metros de altura por 3 de ancho y de lado, pesa unas 60 toneladas. La técnica que usó es una cuestión que todavía fascina a técnicos y científicos. Algunos han bautizado a la construcción con el nombre de el moderno Stonehenge por las proporciones megalíticas que alberga. Unos niños dijeron una vez que vieron cómo Edward transportaba unos enormes bloques de piedra que levitaban literalmente en el aire, como globos de helio. Este dato, junto al generador magnético que inventó, han originado a un grupo de personas que opinan que Edward conocía el secreto de las pirámides y que se valió de la manipulación de los campos magnéticos terrestres para magnetizar las piedras y atraerlas sin esfuerzo hasta su ubicación. Entre relojes de sol perfectos y representaciones del sistema solar, Edward levantó piedras emulando el sistema de construcción de las pirámides o el de Stonehenge. Nunca dio más información al respecto sobre ellas haciendo gala del secretismo, con lo que lo realizó todo en su vida. Al fondo, la piedra en forma de T, es la que Edward llamaba su piedra de Stonehenge, quizás para demostrar que conocía el secreto de este mítico lugar. Otro interrogante es cómo pudo construir y montar la enorme puerta giratoria de la entrada. La puerta consta de un gran bloque de piedra de unas 9 toneladas de peso que descansa sobre otra pequeña piedra cilíndrica que a su vez está engastada en los rodamientos de una vieja rueda de camión. El equilibrio es tan perfecto que la puerta se puede mover sin esfuerzo con un solo dedo. Hace unos años, los rodamientos de la rueda se atascaron por el propio peso y el tiempo. Se necesitó una gigantesca grúa hidráulica para alzar la puerta y poder cambiar los rodamientos. Fue entonces cuando se descubrió la segunda piedra en forma de tarta sobre la que descansaba el bloque principal. Los expertos, un tanto sorprendidos por el hallazgo, hicieron analizar la piedra para ver su composición, llegando a la intrigante conclusión de que los componentes de la piedra eran totalmente desconocidos y que no procedía de la Tierra. Quizás utilizó Edward una roca de origen meteórico. Y de ser así, ¿dónde y cuándo la consiguió? Un nuevo misterio para sumar al conjunto. El generador magnético que inventó y sobre el que nunca le dieron la patente todavía sigue en el lugar. Según él, dicho generador creado a mayor escala podría solucionar todos los problemas energéticos del planeta, pero nadie le hizo demasiado caso pese a que más tarde se ha demostrado que el ingenio funciona realmente. Edward opinaba que absolutamente todo tiene sus polos magnéticos y es susceptible de ser atraído o repelido por otros cuerpos y que generando la corriente o energía necesaria para cada caso todo se podía mover o poner en movimiento. En 1918, cuando Edward inventó este generador, sus ideas podrían parecer un poco disparatadas, pero no olvidemos que hoy en día circulan trenes que levitan sobre sus raíles por las fuerzas magnéticas controladas. En realidad habría aplicado Leibskalnin estos conocimientos para mover todas las rocas de su castillo. Pero no todo en el Coral Castle son misterios y enigmas. El amor que este hombre tenía hacia su dulce 16 está presente en todos sus rincones. Fuentes y jardines adornan todos los recovecos de su peculiar castillo de Agnes. En el centro se puede encontrar su mesa de San Valentín, una peculiar piedra tallada en forma de corazón donde Edward cenaba todas las noches y en la que anotaba cada 14 de febrero que pasaba sin Agnes, observando las flores que crecían en su centro, esas flores que tanto le gustaban a su amada y que desde que fueron plantadas, hace más de 60 años, todavía crecen fuertes y vigorosas. A finales de 1951, Edward colgó un cartel en la puerta que decía «He ido al hospital, no se encontraba bien» y fue con su bicicleta hasta el centro médico para hacerse unas pruebas. Allí entró en coma y falleció a los pocos días. Hoy en día el castillo está en manos privadas y se puede visitar. El castillo está incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos y recibe más de 50.000 visitas cada año. Billy Idol dedicó una canción al desamor de Leibskalnin titulada precisamente Sweet Sexteen.
En Pascua se realiza una peculiar gincana escolar donde se esconden más de 3000 huevos en el jardín. Lex Kalnin, que no llegó nunca a completar sus estudios primarios, construyó un generador de corriente alterna, su propia radio y un buen número de relojes de maquinaria perfecta. Levantó un insólito castillo de forma tan insólita que sigue siendo motivo de debate en nuestros días y dejó escritos unos cuantos tratados con sus teorías sobre magnetismo y fuerza que nunca han sido tomados en consideración por la comunidad científica. Un genio incomprendido que se llevó con él ese gran secreto que quizás heredara de su abuelo.